Noches, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos una unidad más. Felicitarles también, como cada inicio de unidad, que ustedes sigan avanzando con paso firme y decididos pues de alcanzar esa meta que se han propuesto alcanzar. Vamos a iniciar, bueno, como ustedes saben, siempre les pongo una imagen también para que se motiven ahí. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra clase virtual. Y nuestra temática, la temática que vamos a tratar en esta semana son las técnicas alimentarias saludables, ¿sí? Ese es el tema de la primera parte que ustedes pueden evidenciar en la unidad número 3. Ya hemos avanzado 2 unidades, estamos ya a puertas también de que acabe un ciclo, el tiempo pasa y vamos avanzando, ¿sí? Entonces, alguien tal vez tiene una idea de qué se les viene a su cabecita cuando hablamos de técnicas alimentarias saludables. Técnicas alimentarias saludables. Disculpe, Listen, tal vez saber cómo alimentarnos saludablemente, ¿Ya? saber cómo manejar todo los alimentos, saberlos cómo distribuirlos bien, porciones, ¿Ya? cantidades. ¿Ya? No sé si estoy bien. Sí, Isabel, muchas gracias. Adam Zavala. Sí, profe. Para mí, eh, eh, yo entiendo que es como tener un cronograma diario de por ejemplo, un cronograma alimentario de la semana. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, selecciono digamos, un menú. Para mí sería eso. Eso es lo que entiendo, profe. Ya, muchas gracias. Todas sus opiniones son válidas. ¿Por qué? Porque como les he indicado, ustedes tienen el conocimiento también empírico, ¿no es cierto? El conocimiento que se puede adquirir en base a la experiencia. Pero en sí, el tema de las técnicas culinarias, también de alimentación saludable, incluye esa manera de cocinar, ¿no? Cómo tratarles a los alimentos, como dijo también Isabel, eh, la manera tanto de cocinar como de comer, ¿sí? O sea, de esta manera se evita un alto consumo de grasa también que es perjudicial para la salud. Entonces, allí va a la par, ¿no? O sea, una manera, o sea, saber qué es lo que incluye, ¿no? Esta manera de tanto de cocinar como de comer, ¿no? O sea, estamos tratando los alimentos, pero también al momento de cocinarlos y al momento de ingerirlos. Entonces, esto es lo que nos ayudan estas técnicas alimentarias, a saber tratar bien cada producto, sacarle el mayor provecho a cada uno de los alimentos. Hablábamos de las proteínas, de los carbohidratos, de las frutas, de los vegetales, ¿no es cierto? Pero para que estos alimentos tengan los nutrientes necesarios, también hay que saber prepararlos, porque si ustedes han escuchado que mientras más se cosa un producto, una proteína, algo, se va perdiendo los nutrientes, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso en alguna ocasión? Entonces, de eso básicamente abordamos en esta parte en las técnicas alimentarias saludables. Vamos a iniciar con una frase y aquí también quiero ver la participación de todos ustedes. ¿Qué es lo que podemos ver en esa imagen? ¿Sí? Y esta frasecita que dice aquí, farmacéutico estudioso de la biología evolucionista, ¿sí? Faustino Cordón en 1909 al 1999. Cocinar hizo al hombre. ¿Por qué creen ustedes que este farmacéutico podía como que tal vez o en qué se inspiró para crear esta frase también? ¿Por qué creen ustedes que él pensaba de esta manera? ¿Sí? Biología evolucionista, ¿no? Estamos hablando de cómo desde el Homo sapiens, ¿no es cierto? Fue evolucionando todo este tema de la alimentación, ¿no es cierto? De saber cocinar, de saber la cocción, de todo este tema. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Sí, que ya no sea Adam, que ya no sea Isabelita, alguien más que dé su punto de vista, ¿sí? Está cocinando en la leña la carne, licenciada. Ya, ya, Está ¿qué más? asando. Ya, entonces dice que cocinar hizo al hombre, porque una de las primeras actividades que también hizo el hombre ya cuando fue viendo, cuando fue evolucionando y fue
creando también esas herramientas para poder cazar, para poder alimentarse, para poder hacer todo, ¿no es cierto? Desde cómo iban evolucionando. Entonces ellos también vieron que cuando pudieron hacer fuego, podían cocer sus productos, ¿no es cierto? Las carnes y todo lo demás. Entonces, de esa manera es que este farmacéutico estudioso de la biología evolucionista piensa que, y emite este criterio, ¿no? Con donde dice que cocinar hizo al hombre, porque una vez que ya ellos empezaron a cocinar, dice que la cocina pues puede unir a familias, puede unir a, a un grupo de personas, ¿no es cierto? Mucha gente ahora en la actualidad, no solamente las mujeres cocinan, hay muy buenos chefs, ¿no es cierto?, que dan buen tratamiento también al tema de la gastronomía. Entonces, eso es como parte introductoria de esta temática súper importante que vamos a ver ahora. Vamos a ver unas cuantas frases también que están relacionadas al tema de la alimentación y luego sí ya vamos a pasar a nuestro meollo del asunto. Sí, entonces aquí nosotros vemos alguna de las frases. A mí me parece que cuando iniciamos nuestra primera clase, yo les había hablado de esta frase, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Es una frase de Hipócrates, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Que la comida sea tu alimento, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Porque cuando nosotros hablamos de nuestra comida, pues hablamos de comida saludable, ¿no es cierto? Por eso, o sea, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Entonces, que la alimentación sea saludable para que nos mantenga sanos, ¿sí? Porque mientras menos grasas, menos estos productos y estos alimentos saturados y llenos de grasa y todo lo demás consumamos, nos vamos a mantener más sanos, ¿sí? Entonces, de eso básicamente lo que nos dice Hipócrates también en esta frasecita. Vamos a escoger una más. A ver, alguien que quiera escoger una para hacer el análisis también. Yo, profe, A ver, dice, no hay amor más sincero del que sentimos hacia la comida. ya, muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, Gina? A ver, usted misma. Dice que, o sea, yo entiendo que, bueno, a mí me ha dicho mi esposo a veces que cuando cocino con buena gana está rico, con amor, y que cuando no cocino con amor o estoy enojada, la comida sale fea, dice. Puede que sí, ¿no es cierto? Por eso es que dice, no hay nada más sincero que sentimos hacia la comida. Pero bueno, el punto también aquí es que creo que a todos los seres humanos nos encanta comer, ¿no es cierto? Aunque sea algo que nos llame muchísimo la atención, pero eso es ahí, es como que ahí nos sentimos súper bien, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una comida favorita, entonces sentimos como que ese amor, ¿no es cierto?, por la comida, porque mientras yo coma, hay personas que dicen, si yo no como, o sea, pierdo el genio, me siento mal genio, estoy malhumorado. Entonces, pero cuando ya podemos ingerir alimentos y comer en sí, pues nos sentimos así llenos de energía, súper bien. Y bueno, creo que lo que más amamos los seres humanos en sí es comer, ¿no es cierto? En cualquier evento, cuando hay una fiesta, cuando hay alguna reunión familiar, en los compartir, en todos estos temas siempre está inmersa la comida, ¿no? Y entonces ahí es cuando nos sentimos felices y contentos. En todo menos cuando asistimos al médico y dice que estamos de sobrepeso y que hay que bajar, ahí es cuando ya valió. Claro, como yo les decía a ustedes también, el tema es comer saludablemente y en las cantidades adecuadas. Tampoco vamos a comer de manera excesiva y exageradamente, ¿no? Vamos a comer en las proporciones adecuadas, lo que nos recomienda, ¿no? Porque amamos la comida, vamos a comer hasta quedarnos en este tema de la obesidad, del sobrepeso, ¿sí? Tenemos que tener como que ese control también, ¿no? Comer para satisfacer nuestra necesidad de sentirnos saciados, de ya sentirnos que hemos ingerido alimentos y que estamos bien, ya que hemos comido. Pero hasta ahí, o sea, no hacerlo por gula, como dicen, ¿sí? Sino hacerlo eh, para satisfacer esa necesidad que tenemos también los seres humanos, de alimentarnos, de tener energías, de mantenernos saludables y de obtener esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita para sentirse bien. ¿Ya? Entonces, bueno,
esta partecita vamos a pasar. Ahora sí, vamos a hablar de otro tema que igual en la guía de contenidos me parece que no estaba muy detallado esta parte, pero hablaremos de los métodos y las técnicas de cocción, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver esta parte también. Miren ustedes esa parte de arriba, la parte celestita, ¿qué dice? Disfrutar y no engordar. ¿No? Disfrutar y no engordar, gastronomía saludable. ¿Por qué hablamos de que podemos disfrutar y no engordar? Porque tal vez podemos bajarle a las grasas, ¿no es cierto? Tal vez tener esas técnicas, saber también utilizar esas técnicas de cocción que nos van a permitir a nosotros comer de manera saludable. Por ejemplo, comer al vapor, comer a la plancha, asado, ¿no es cierto? Evitando también el exceso de grasas, aunque eso es bastante imposible porque amamos también las grasas, ¿no es cierto? Pero dígame, Isabelita Salazar. Sí, dicen, yo le escuchaba a un doctor que dice que no es malo comer las grasas, no, Ujú. porque necesita eso el cuerpo, pero no mezclarle con carbohidratos, por ejemplo, con papas, con arroz. Entonces dice que ahí se va todo el nutriente porque se mezcla, entonces ahí es lo que subimos de peso. Dice que no es malo pegarse un- una, una fritadita, algo de eso, pero jamás mezclar con carbohidratos, porque ahí sí nos volvemos unos puerquitos, Claro, es que, perdón la palabra. no, tranquila, verán, es que ese es el tema, ¿no? Nosotros hablamos de grasas, pero hay las grasas saturadas, ¿no es cierto? Las grasas malas. Hay también grasas en el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de girasol, las grasas naturales también como del pollo mismo, que sale su grasita de la propia proteína, también del cerdo, ¿no es cierto? Entonces allí tenemos grasas buenas, o sea, que también necesita nuestro cuerpo para mantenernos, para mantener la energía también nuestro cuerpo. Y para cuando haga frío, pues no nos haga tanto frío. Ya, entonces él les decía que no está mal, ¿no? No está mal, pero siempre de manera responsable también, equilibrada, ¿no es cierto? Teniendo un equilibrio entre lo que como, ¿no? Cómo lo preparo también, las técnicas que voy a utilizar al momento de preparar los alimentos. Entonces, ¿cuáles son esos principales factores que influyen en el comportamiento dietético? ¿Cuáles serán esos principales factores que influyen en el comportamiento dietético? Hablamos de las modas, mitos, falsas alegaciones de salud. Entonces concluimos que estas son dietas desequilibradas, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de modas, algo que estemos comiendo mucho y que la gente coma mucho y que salga algún, no sé, por ejemplo, el tema de las pizzas, de las donas, creo que no pasa de moda, pero siempre, o sea, hay la tendencia a que estas falsas alegaciones de salud nos terminen llevando a una dieta desequilibrada. El tema de las creencias religiosas, de exclusión de alimentos. ¿En dónde más o menos vemos este tema de las exclusiones religiosas? Perdón, las creencias religiosas que vienen a darse como que la exclusión de alimentos. ¿En qué creencias religiosas? ¿Han escuchado ustedes Sí, por ejemplo, en esta Semana Santa que pasamos, no, nos decían que no hay como carne, eso? tal vez eso. Entonces, ese es un ejemplo claro, ¿no? O sea, porque hay veces, bueno, yo también justamente en estos días escuchaba este tema, ¿no? Y veía en las redes sociales que no es que está mal comer carne, ¿no? No está mal comer carne. Lo que sí está mal es que seamos malas personas, que esto y que lo otro, ¿no? Pero allí también va este principal factor que influye en el comportamiento dietético, ¿no? Esa semana no comemos carne, entonces vamos a comer solo pescado y no sé qué, porque la Semana Santa. Entonces allí es por una creencia religiosa que dejamos al lado esta proteína también para alimentarnos con solamente granos y todas otras cosas, ¿ya? La vida laboral también, las distancias, eso sí que es un factor que influye, o sea, literalmente en el comportamiento dietético. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el trabajo, de pronto, y a mí me pasa también hay veces seguido, estamos en el trabajo, estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, en nuestras responsabilidades, tal vez en la distancia también, que si de pronto no hay un restaurante cerca o de pronto no llevé mi colación, mi lunch. Entonces, todo esto influye también
en el comportamiento dietético, porque hace que esta restauración colectiva o también bueno, nos lleva, ¿no? A esta restauración colectiva o la comida en silencio, ¿no? Que ahí es donde nuestro cuerpo sufre estas alteraciones y que se dice, ¿no? Que los médicos también dicen que nuestro cuerpo inteligentemente saca todas esas energías, esas grasitas y todos los alimentos que tenemos allí como que acumulados para poder sostenernos, ¿no? Y entonces hay este desorden alimenticio también. El ocio, la cocina de autor etnia, ¿sí? Entonces aquí también uno de los factores que influyen en el comportamiento también es el ocio, esa cocina de autor, la etnia, todo esto. La falta de tiempo y el desinterés culinario también es otro factor que influye en el comportamiento dietético. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que de pronto no tienen mucho tiempo para hacer una comida saludable en casa? ¿Qué pasa con ellos? Se enferma, nos da gastritis. Ya nos enfermamos, ¿ves? Porque, o tal vez nos puede dar otras enfermedades también, hepatitis, yo qué sé, porque cuando comemos en la calle, que es lo que hacemos cuando hay falta de tiempo, ¿no? Decimos, bueno, nos comemos algo en la calle rápido, rápido, y ya con eso. Entonces, allí hay esos desórdenes alimenticios que también dice que nos pueden hacer subir de peso y tener ahí como que estamos allí en un sub y baja. En el tema del ocio, hay personas que en cambio les gusta mucho, ¿no es cierto?, cocinar y están cocinando y que la cocina de acá y que la de acá y que todo fusionando y entonces están comiendo, 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 ¿no es cierto?, probando. O hay personas que dicen que cuando cocinan pues ya no les da mucho apetito y también, ¿no? Es otro tema. Entonces, todo esto influye también y son factores que influyen en el comportamiento dietético. Entonces, allí la gran interrogante, cambios de hábitos dietéticos, ¿cómo influyen en la salud? ¿No es cierto? ¿Cómo influyen en la salud? ¿Sí? Todos esos cambios de hábitos dietéticos, ¿cómo influyen en nuestra salud? Esa es la pregunta del millón, ¿sí? Que nos lleva tal vez a una enfermedad, ¿no es cierto? A enfermarnos, a tener un desequilibrio alimenticio. Listo, vamos a pasar ahora sí a esta parte que nos interesa, que son los efectos de la aplicación del calor a los alimentos también. Si nosotros hablamos de los efectos de la aplicación de calor a los alimentos, cuando se habla de un aumento de digestividad y tiempo de vida útil, disminución de las probabilidades de transmisión de enfermedades vehiculizadas por alimentos, también efectos de la aplicación de calor, la inactivación de factores tóxicos y antinutritivos y la pérdida de nutrientes. Y las formas de aplicación, ¿sí? Las formas de aplicación, hablamos del escalado, que ustedes van a tener ahí también en las preguntas de examen, me parece que estaban este tema, ¿no? Las formas de aplicación de, bueno, de la aplicación de calor a los alimentos y está por el escalado, la cocción, sí que se Sí. puede dar, la aplicación del calor a los alimentos. Entonces, por eso hablamos de las formas de aplicación. ¿Cuáles son? Esta del escalado, la cocción, la fricción. Profe, una consulta. Disculpe que la interrumpa. Donde dice formas de aplicación, yo estaba pensando que leía mal, pero dice escaldado. Escaldado, ajá, Y es escalado, escaldado, es, es escaldado. escaldado. Ya. Ya, es que hablamos del escaldado porque es una inmersión escaso tiempo en agua hirviendo, porque por eso hablamos del escaldado, porque es el tratamiento térmico, ¿sí? Que se utiliza previo al secado, ¿sí? Por eso, y no tiene mucha agua, ¿no? Es como un tratamiento térmico, nomás que es como si lo hiciéramos con un poquito de agua, ¿no? Y no tanto tiempo en cocción, sino por eso se llama escaldado, ¿sí? Es esa técnica culinaria también, la forma de aplicación del calor a los alimentos. Estamos hablando de eso, no se confundan. Las técnicas de aplicación o las formas de aplicación de calor a los alimentos. Estamos hablando del calor que reciben los alimentos, ¿sí? Y estábamos viendo esta técnica que es el escaldado, ¿sí? Que yo era la que estaba leyendo mal, pero es escaldado, así se llama la técnica, porque precisamente es la fritura y pelado de las verduras y frutas y todo lo demás, pero
que comprende a temperaturas entre 70 y 100 grados centígrados y más o menos entre 1 y menos de 10 minutos, ¿sí? Entre 1 y menos de 10 minutos es el tiempo que nosotros podemos llevarle a esta inmersión, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de que tampoco utiliza un montón, o sea, no podemos como que cocerles mucho a estos alimentos para que no pierdan sus nutrientes. Y esa es una técnica culinaria. Otra técnica, otra forma de aplicación del calor a los alimentos es la cocción, que casi todos sabemos, ¿no? Cuando es la inmersión en agua a una temperatura próxima a evaporación, ¿no es cierto? Ahí queda, estamos allí por mucho tiempo hasta que el alimento quede totalmente cocido, ¿no es cierto? Entonces allí hablamos de cocción. Cocción que consiste, ¿no es cierto?, en sumergir los alimentos en un recipiente con agua y someterlos al calor durante un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Entonces allí hasta que nuestro alimento ya esté listo, ¿no es cierto? La cocción preserva el sabor de los alimentos, reduce el riesgo de intoxicaciones alimentarias y los hace más digeribles. Eso es lo que pasa con esta técnica, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la otra aplicación del calor, que es la fritura. Por otro lado tenemos la fritura. A ver, Rosa Romero, ayúdeme leyendo. ¿Qué dice que es la fritura, esta técnica de la fritura? La fritura dice que es una inmersión en grasa a alta temperatura, escaso tiempo. Ya, entonces inmersión en grasa, ¿no es cierto? No es en agua, porque estamos hablando de frituras de grasa, pero este tipo de cocción también se denomina como cocción seca, en la cual, ¿sí?, un alimento se somete a una inmersión rápida en un baño de grasa, ¿sí? O aceite a altas temperaturas, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando yo pongo un alimento en un aceite que todavía no está muy caliente? ¿Qué pasa? Cuando hierve, hace como burbujitas. O Ah, sea, cuando el aceite está caliente, hace como burbujitas, pero cuando está frío, el aceite no hace nada. ya, O entonces, sea, no hace... cuando Eh, nosotros ponemos un alimento en una de esta técnica, ¿no es cierto? En una inmersión de grasa, en grasa, pero que esté frío, el producto, tal vez el producto que vayamos a freír, porque es el término también freír, ¿no? Freímos algo y inmediatamente se absorbe toda esa grasa, ¿no es cierto? Cuando el aceite está muy frío. Entonces hay que tener esa temperatura también adecuada para que pueda, como dijo la compañera, hacer burbujitas, ¿no es cierto? Y ya cocinar muy rápido todos nuestros alimentos, porque no puede pasarse mucho tiempo a diferencia de la cocción, ¿no es cierto? Se nos quema, se nos arruina. Entonces, esa es otra aplicación de calor también a los alimentos. Ya entonces veíamos el escaldado, la cocción y la fritura. Ahora el horneado. ¿Cómo hacemos el horneado? A ver, alguien me ayuda voluntariamente. Eh, es que el alimento horneado es cuando no cocinamos o no freímos con aceite. Lo hacemos a carbón o a candela. Ya, muchas gracias, Luis Quinaucho. El horneado, sí, es esa técnica también, es ese proceso de cocción por medio de calor seco, que generalmente se efectúa en un horno, ¿no es cierto? Por eso se llama horneado, ¿no es cierto? No vamos a ponerle allí mucha grasa, ni mucha inmersión en agua, ni en aceite, ni en grasas, ¿no? Lo vamos a hacer directamente con la proteína, con lo que vayamos nosotros a llevar al horno, ¿no es cierto? Entonces, esta técnica es ese proceso de cocción también, pero por medio del calor seco, ¿sí? Que generalmente se efectúa en un horno, ¿no? Y que consiste en someter un alimento a a este calor también, ¿sí? Entonces, esa es la técnica del horneado, meter algo en el horno. Esa es la técnica, la radiación, la convención de temperaturas y tiempos variables. Y por último, tenemos esta otra forma también de aplicación que es el tostado. A ver, alguien tal vez también, Adam, sí, profe, dígame. a ver, ayúdame la lectura ajá, de esta última
de esta última forma de aplicación del calor a los alimentos? Dice así, tostado. Resistencia eléctricas, llama, superficie metálica, alta temperatura, escaso tiempo. A ver, hablábamos de estas resistencias, ¿no es cierto? Resistencias eléctricas, llamas, superficies metálicas, altas temperaturas en escaso tiempo. Entonces, un ejemplo de un alimento que se realice con esta técnica, con esta aplicación. La microonda Ya, otro, puede ser ahora que sale esos tallarines que vienen en esos el lonchis. ya, Le echan agua, un poco de agua y meten al microondas y en unos 3 minutos o 2 minutos ya está eso como cocinado. ya, un ejemplo. Otro ejemplo más de esta técnica, ¿cuál sería? ¿Cuál sería otro de estos, otro ejemplo que podríamos dar nosotros a esta cocción también que se denomina, o esta aplicación que se denomina tostado? El canguil, profe. Ya también, ¿no es cierto? El canguil. Otro más, otro ejemplo. Maíz, El maíz. el maíz Maíz. que Laura Viracucha. No sé si estoy mal, licenciada, pero podría ser, bueno, en lo natural, ¿no? Pero también creo que compete en el tiesto y poner a tostar las habas y también el maíz que se hace tostado a altas temperaturas que se le pone el tiesto. ¿Estoy bien Tam- o estoy mal? no, también estamos hablando de toda esta forma de aplicación es directamente el calor que se da a ciertos alimentos, ¿no? Entonces, por eso yo les estaba diciendo, a ver, ejemplos, o sea, Las hablamos papas fritas, profe. también, ¿no es cierto? Todo lo que tiene esa resistencia, ¿no es cierto? Bueno, a las altas temperaturas y cuando cocinamos productos a altas temperaturas, hablamos de esa técnica de preparación que consiste también en someter un gen a un calor intenso sin grasa, ¿no? Hasta que adquiera un color pardo, caramelo o negro por la caramelización de su textura como tal. Entonces, todo esto, esa técnica de tostar es el método que consiste también en cocer un alimento al fuego sin usar grasa o aceite, ¿sí? Y mediante este proceso, pues se extrae ya el producto final. Entonces, Como el maní de dulce, dicen. también, todos estos productos que ustedes han mencionado son los productos, por eso yo les pedí ejemplos, porque hay varios que se utilizan también, que se les da esta aplicación de calor a estos alimentos, ¿no? Como se indicó anteriormente, el proceso tradicional del tostado consiste en someter los granos a una fuente de calor. Ahí hablaban ustedes del tostado, ¿no es cierto? Hablaban del canguil, que aumenta progresivamente hasta temperaturas que oscilan entre, no sé, 300, 200 grados centígrados, ¿no? Y no es que vamos a quedarnos ahí todo el rato, ¿no? Hay un tiempo prudente también que nosotros podemos realizar este proceso para tener nuestro producto final. Entonces, estas son las formas, ¿sí? De aplicación del calor a los alimentos. Tenemos el escaldado, la cocción, la fritura, el horneado y el tostado. Todos estos, me imagino que ustedes lo han hecho, ¿no? En casita. Tal vez no conocíamos el término como tal y qué significaba y la parte técnica también, pero de manera empírica, como yo les digo, siempre nosotros hemos hecho, porque en casita, ¿quién no ha freído algo, no ha fritado, dice mi hermana, algo? ¿Quién no ha llevado a cocción algo? ¿Quién no ha horneado algo? ¿Quién no ha tostado algo? ¿No? Todos creo que lo hemos hecho. Entonces ya tenemos como que la idea de esta aplicación de calor a los alimentos. Ustedes tienen conocimiento, mis estimados, que cuando se termina pues el tiempo nos volvemos a conectar, nos queda menos de un minuto y nos volvemos a conectar, por favor, para continuar con la segunda parte de nuestra clase. Entonces, aquí para que quedemos súper claros las técnicas, estas, las formas de aplicación, tenemos que hay varias, ¿no? Y que también las conocemos. Y por último, vamos a ver ahora cocción en medio acuoso, ¿sí? Cuando hablamos de una cocción en medio acuoso y dentro de esta técnica, de esta cocción, está la cocción con reflujo, los procesos complementarios, la cocción con evaporación controlada, ¿sí?
todos estos y tenemos ejemplos incluso para que ustedes también puedan asimilar mejor. Vamos a continuar y nos habíamos quedado en esta parte, en esta técnica, ¿no es cierto? De cocción en medio acuoso. Cuando dice acuoso, ¿qué es lo que se les viene a su mentecita? Acuoso. ¿Será de agua? Muy bien, ¿no es cierto? O sea, nos da la pauta, ¿no? Acuoso, esa cocción en agua, ¿no es cierto? ¿Qué consiste también esta cocción en sumergir los alimentos en un recipiente con agua, ¿sí? Y someterlos al calor durante un periodo determinado de tiempo. La cocción a través de este medio acuoso preserva el sabor de los alimentos, reduce el riesgo de intoxicaciones alimentarias y los hace digeribles, como ya les habíamos dicho. Ahora, la cocción con reflujo. ¿Cuál será esta cocción con reflujo? ¿Ya? Estamos hablando de esa cocción de hervidos, de cocidos caldosos, cocidos en ollas, guisos en crudos, ¿no es cierto? Entonces, más cocción en medio graso, ¿no? Carne, pescado, verduras, allí podemos ver también estofados, guisos, todos estos son son la cocción, ¿no? Que puede intervenir aquí en estos productos, el hervido, los cocidos caldosos, ¿no es cierto? Cuando hay bastante agüita, en ollas, guisos en crudo también, estofados, guisos, cocción en medios grasos, carnes, pescados, verduras. Entonces, el reflujo es es la vuelta al medio acuoso de los vapores, ¿no es cierto? Condensados en las partes más frías del recipiente. Entonces, por eso hablamos del reflujo, porque es la vuelta al medio acuoso, ¿sí? Sea en una olla, sea en una sartén, ¿no es cierto? Cuando ponemos, espérenme un ratito, cuando ponemos agua a cocer en en una olla, ¿qué es lo que pasa? Tapada, estas moléculas del agua empiezan a moverse y chocan unas con otras. Empieza la ebullición se denomina, ¿no? Entonces aquí hablamos de una cocción con reflujo. No sé silenciar los micrófonos, ¿ya? Por otro lado, también dentro de esta cocción en medio acuoso encontramos los procesos complementarios. Hablamos aquí de la separación de entre los alimentos sólidos, líquidos, los cocidos secos y también más los sólidos y cocción, ¿sí? Todos estos, todos estos también son procesos complementarios, esa separación, esa filtración. Cuando hablamos de cocidos secos, también más adición de sólidos y cocción, sopas también en esta parte de la separación y la filtración. Y la cocción con evaporación controlada, nosotros hablamos aquí en esta parte básicamente del arroz, de arroces, ¿no es cierto? Cocción con evaporación controlada. ¿Por qué? Nosotros sabemos que tiene que cocerse, ¿no es cierto? Y evaporarse es esta agua que le ponemos al arroz o en otros casos se le escurre, ¿no es cierto? Pero es una evaporación controlada la que yo voy a tener que hacer para cocinar el arroz. Entonces, más cocción en medio graso, carne, pescado, verduras. Entonces, pero aquí básicamente hablamos de arroces, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cocción con evaporación controlada, ¿sí? La cocción en medio graso, también que se les viene a la mente, tal vez ahí las frituras, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de esa cocción en agua y cocción en medio graso, ¿no es cierto? Que son esos procesos complementarios también que les damos a las carnes, a los pescados, a las hortalizas, a las frutas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de saltearles, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de frituras, enharinar, rebozar, ¿no es cierto? Han escuchado, no sé si ustedes se vieron MasterChef, alguien de aquí que hablaban de los rebozados, ¿no es cierto? Que es como cuando comemos los camarones, ¿cómo se llama? Cuando se
se les pone con harina, pero Apanados. apanados, ¿no es cierto? Pero ellos también le denominan como que el rebozado, es la panadura y llevarlos Empanizar, ¿cómo? empanizados. Eso, también empanizado, ¿cierto? Estos términos que se utilizan casi para lo mismo, ¿no? Para decir que estamos eh, eh, utilizando más o menos este término ay, se me va el término de los camarones reventados o camarones apanados, ¿no? La panadura, básicamente, rebozados, empanizados y todo. Aglomerar tortillas revueltos también, aglomerar más cocción en medio acuoso, por ejemplo, albóndigas, más cocción en medio acuoso, escabechas. Todo esto hablamos de procesos complementarios que se cocinan, se cocen, ¿sí? En medio graso, ¿no? Porque allí utilizamos esta parte de la harina, las frituras y todo esto. Entonces, más o menos lo que aquí nos da la indicación de cuándo cocer cada uno de los productos, ¿sí? Ahora, la cocción al vacío por concentración. ¿Han escuchado ustedes ese tipo de cocción al vacío? No, Lice. Ya, entonces la cocción al vacío, también nosotros aquí tenemos que bueno, que los alimentos se colocan en envase opaco y termorresistentes, ¿sí? La extracción de aire y sellado también es algo que se da aquí en este proceso. La temperatura constante, la temperatura controlada, bajada rápida de la temperatura que tiene que ver con todo este proceso de enfriamiento, ambientes húmedos y varios tipos. Entonces, pero ¿qué en sí? ¿Qué mismo? O sea, ¿cuándo hacemos una cocción de este tipo? Hablamos de un sistema de producción de alimentos, ¿no? Que se realiza introduciendo los ingredientes en una bolsa o barqueta en la que se realiza el vacío y se sella. Ustedes han escuchado que hay los embutidos, las carnes, todo lo que se compra en el súper vienen empacados al vacío, ¿no es cierto? En una bolsita ya porcionados, ¿no es cierto? Pero entonces cocinar al vacío como tal es colocar el alimento dentro de un envase, ¿no? De una bolsa o bandeja y extraer todo el aire de su interior, soldarlo herméticamente y someterlo a la acción de una fuente de calor, a la que previamente se habrá regulado la temperatura constante y el tiempo necesario para llegar a cocer el alimento. Entonces, de esta manera es que nosotros hacemos una cocción al vacío, siempre dentro como que de una bolsa, ¿no es cierto? O en un empaque, en un envase, ¿no es cierto? Allí nosotros estamos realizando una preparación al vacío por concentración. Tal vez podemos ver también el tema de los quimbolitos, las humitas, ¿no es cierto? Podríamos hablar allí de un tema de cocción al vacío, porque vamos como que haciéndoles empaque, ¿no es cierto? Y que al vapor básicamente se cocinan estos productos, ¿ya? Ahora vamos a ver ejemplos de esta cocción, de estos tipos de cocción. Cuando hablamos de cocción en seco, cocción en medio aéreo por concentración, allí vemos que está la cocción al horno, ¿sí? Que sería como que asar a la sal, papillote, entre otros, o sea, todo al horno y ponerle las especias que ustedes consideren necesario, ¿no es cierto? Para que nuestros alimentos pues queden bien cocidos, ¿no es cierto? Y además queden deliciosos, porque no significa que porque yo haga una cocción en seco al horno, tal vez para evitar grasas, yo tenga que ya no comer nada más, ¿no es cierto? Tengo que prepararle que también se permita, ¿no es cierto?, que nosotros podamos ingerir esos alimentos, que nos queden ricos. A la plancha, también aquí dentro de la cocción en seco, también hablamos de la cocción a la plancha, a la parrilla, a la brasa, gratinar, también han escuchado ustedes ese término de gratinar, rustir, el baño María o al vacío. Todos estos están dentro de este grupo de cocción en seco, que no necesita agua, un montón de agua, ¿no es cierto? Todos estos son en secos porque no necesitan agua como tal. Rosa Romero, ayúdenme ahora por favor con la cocción en medio líquido o húmedo. ¿Cuáles son esos que se me van a dormir ustedes aquí? No se me duerman, no se me duerman que estamos aprendiendo algo que ustedes saben, pero que es necesario también revisarlo porque
ustedes tienen actividades que desarrollar dentro de la unidad. Sí, a ver, vamos, Rosita Romero. ¿Cuáles Ya, son las técnicas que podemos utilizar en la cocción en medio líquido o húmedo? dice como hervir. Sigo leyendo lo que dice blanquear o escaldar. Eso sí. Sí, Sí. blanquear o escaldar, escalfar o pochar, cocción al vapor, cocción en caldo blanco. Allá habíamos visto cuál era el escaldar, ¿no es cierto? Que era sumergir en agua, pero no mucho tiempo, ¿no es cierto? Y el tema, este término de escalpar o pochar, ¿ustedes han escuchado? No, profe. ¿Qué quiere decir pochar? Pochar, ustedes han escuchado que dicen, hay una técnica que se realiza con los huevos pochados, ¿no es cierto? Que es como que le cocinan con el agua mismo y que tiene que quedar bien formado. O sea, con el agua bastante caliente, se lanza allí el producto y solo, o sea, solo se le tiene que hacer como que con el agua mismo, cocinarle y sacarle, no dejarle mucho tiempo. Esa es más o menos esa técnica de pochar, pero no solamente hay huevos pochados, porque esta técnica se puede utilizar también en carnes, ¿no? Y básicamente es una cocción suave que se aplica a numerosos alimentos, ¿no? Frutas, tuétano, huesos, pescado, carne, aves ya diversas, y pero sobre todo también a la clara de huevo a punto de nieve, ¿sí? Un huevo pochado como tal tiene que quedar esa clara bien cocidita, ¿no? Bien blanquita a punto de nieve. ¿Sí? Y el principio de la cocción se hace en el líquido frío o caliente. Entonces, esta técnica del pochado básicamente es incorporar, ¿no es cierto?, a esa carne o a ese alimento, hacer sudar, que con esta temperatura caliente se sofría, ¿no? O se, ¿cómo les explico? Dicen, aquí dice, por ejemplo, dice freír a fuego lento un alimento, como puede ser el huevo o la carne. Eso también significa pochar. Sí, pero es más o menos como al vapor. ¿Han visto ustedes cuando nosotros tenemos una sartén que tiene una tapita, ¿no? Y entonces esto le hace como un vapor también y el huevo se cocina por encima, más o menos así, pero también en agua, no solamente en aceite, porque ahí dice como que es freír en lo que usted investiga, pero esto, bueno, yo les digo porque me gustaba ver este programa de MasterChef y allí les hacían estos huevos pochados que los lanzaban como una olla con agua y los tenían que sacar enteritos, bien bonitos. Profe, Adam, una consulta. Esta, Adam, en sí, para mí, esta palabra pochar es nueva y asumo que es nueva para algunas personas. ajá. Nosotros que ya venimos, como quien dice, de la vieja escuela, de al menos cocinando, la verdad, sí, a mí en lo personal me confunde mucho lo que dice pochar. Yo lo conozco como sudado, ahumado, en este caso cuando usted hace la comparación de una paila con una tapa, entonces es sudada. O sea, sudada, ya sea con aceite, con agua, con lo que sea. Entonces, al vapor o sudado, es como yo al menos lo conozco. Pero Sí, pero pochar, yo así en mi vida no he ah, escuchado esa es para una, nada. yo me imagino que también es una técnica nueva, porque antes yo tampoco la había escuchado y como les digo, a mí me gusta mucho ver, bueno, me gusta, ya se terminó la temporada, ver este programa de MasterChef y allí hablaban de este término pochar, ¿no? Y de lo que se podía ver también, de lo que se investiga y de lo que no puede ya también irse aumentando, es una técnica de freír a fuego lento un alimento, pero no solamente de freír, por eso les decía yo, nos vamos a quedar hasta ahí. Adam, usted estaba, Y, profe, sí, bueno, yo lo que entiendo es más o menos como sancochar los alimentos. ajá, es más o menos así, es por eso les decía yo, es como cuando hace el vapor, pero ustedes ven aquí que tenemos blanquear o escaldar, que ya hemos visto cuál era esta técnica de escaldar, ¿no es cierto? Y luego veníamos con escalpar o pochar, que viene a hacer lo mismo, ¿no? Escalpar o pochar. Entonces allí usted dice que entiende que es como cocinar estos productos, ¿no es cierto? A temperatura, ¿cómo me dijo? A una temperatura Sancochar, a sancochado. sí, rápida, ¿no es cierto? No es que se va a quedar mucho tiempo. Eso sí que es así, ¿no? Que es muy rápida, la cocción es más rápida, o sea, no se queda mucho tiempo y que tiene que quedar cocido, que tiene que quedar a punto, que tiene que quedar perfecto.
¿sí? Entonces, esta es una técnica nueva, como ustedes dicen, ¿a cuánto tiempo cocinando en la cocina, pero que no han escuchado? Entonces, el pochado es esa cocción suave y que se aplica en varios alimentos, ¿sí? Y que, bueno, que ese término se emplea principalmente para referirse al cocinado de la cebolla, ¿no? También. Es básicamente en el término de pochado, ¿sí? Que es una técnica también, técnica nueva de la cocina, ¿no? Que también consiste en someter esos alimentos, ¿sí? En una cocción lenta, con poca grasa y con sus propios y en sus propios jugos, ¿no? Del propio alimento. Por eso es que yo les decía, vamos a ver al final, si nos alcanza el tiempo, un video de un huevo pochado para que ustedes vean más o menos cómo es la técnica, ¿sí? Vamos a pasar entonces, ahora vamos a ver la cocción en medio graso, que nosotros habíamos visto ya, que estaba ahí la técnica de freír, de rehogar y sofreír, de saltear, de dorar. Dorar también hay una técnica donde usted le dora por un lado, le dora por el otro, con un poquito de aceite, con un poquito de mantequilla, y usted dorar. La técnica también de medio graso, dorar. Y la cocción mixta o combinada, allí podemos ver estos, el guisado, ¿no es cierto? Guisar o estofar también, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen un estofado como es, primero ponemos la carne, ¿no es cierto? Y luego ponemos todos los vegetales y le hacemos como que al vapor. Entonces allí estamos haciendo una técnica, una cocción mixta, porque tal vez le ponemos un poquito de grasa, pero al final también hacemos al vapor. Entonces allí vamos viendo que es una técnica mixta, ¿sí? Y brasear también, igual una técnica mixta, porque pronto con toda la grasita y con todo el juguito del propio producto, la proteína, entonces allí tenemos una técnica mixta. Listo. Bueno, vamos a avanzar hasta aquí. Luego, ahorita quiero indicarles también, ustedes tienen que realizar una actividad interactiva para esta unidad. Y la actividad interactiva creo que sí la había descargado, pero vamos a verla en un minuto. No sé si alguien más de ustedes tal vez escuchó estos términos, escaldar, pochar, no sé, estos términos que son nuevos. No, Licen, No, profe. No, para mí es son nuevo. nuevos. Estoy desayunándome esas palabras. Está desayunándose estas palabras. Es que en la gastronomía igual, o sea, como en todo proceso se van innovando y van buscando nuevos términos, nuevas técnicas para poder sacar cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, el Ay, Licen, y a mí, perdón, Licen, y a mí que me encanta la cocina. ese me encanta, no creo. Pero, por ejemplo, ustedes sí han escuchado el tema, el término baño María, ¿no es cierto? Eso sí es de toda la vida, el baño María, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Licen, es el que más se escucha Ese comúnmente. es el que más, creo que el que más usamos las que pasamos en la cocina. Sí, de verdad. Y no deberían cambiar porque ahí Sí, sí que nos porque- manean feísimo. Allá nos hicimos bolas con el ponchar, con el otro, con este, con el otro. Y a mí se bolas. Yo al menos del escaldado conozco otra cosa. Sí, cada conoce otra cosa. Bueno, pero también hay este término dentro del ámbito culinario también, ¿sí? Entonces también hay. Pero hay este otro tema, este otro término también que no sé si ustedes lo pudieron ver y de pronto se quedaron ahí como ¿qué es esto, no? Rustir, ¿han escuchado ustedes? ¿Ustedes han realizado una cocción de este tipo con esta técnica? No, Pero más o menos ¿cómo se llaman? He escuchado el término, no, no acá, pero sí he escuchado que también hablan como que de rosterizar, ¿no? ¿Han escuchado? O sea, de pronto lo hayamos realizado, pero no con ese nombre. Ajá, que Por es, ejemplo, como usted dice, yo digo, por ejemplo, cuando digo voy a hacer camarones apanados, entonces son los que envuelvo en la harina, les paso por la apanadura, el huevito y al freído, pero yo lo conozco como apanadura, entonces de pronto sí lo realizamos ciertas comidas, pero lo conocemos con otro nombre, yo pienso. ya, eh, por ejemplo, dicen, solo para no ir muy lejos. A ver, sí, dígame. rustir, o sea, yo entiendo que es como freír un alimento y dejarlo crocante, como Mm, nosotros rostizar, algo así, ¿no?
Ajá, eso. Entonces, asar o tostar también allí podemos ver esta parte, ¿no? Rustir. Entonces, allí estamos viendo que están a la plancha, a la parrilla, a la brasa, gratinar. También han escuchado ustedes el término gratinar, ¿no? Tampoco. No, Liz, he escuchado, pero no sé de qué se trata. Gratinar, por ejemplo, cuando hablamos de una pizza, cuando hablamos de más o menos de una pizza, ¿no? Porque es una técnica también culinaria que se aplica. Igual en los pasteles, licenciada, al último que se le deja que se tueste, como quien dice, encimita para que no esté muy pálido. O las papas también, que se les deja cuando se les hace al horno y se les deja gratinar con un poquito de queso. ¿Así? Es- Eso. O sea, llevarle también a esta técnica también consiste en exponer este producto, este alimento que estemos cociendo, o sea, eh, llevándole a una cocción y también a altas temperaturas, pero la finalidad es de que esta parte, esta capa, se vuelva crujiente y dorada, ¿no? Entonces, por lo general se utiliza con queso, ¿no es cierto? Para que se pueda gratinar y pueda quedar así doradita y con un color bonito. Entonces, de eso también esa es esta técnica, ¿no? Culinaria también, que es el gratinado. Sí, ya ven que ustedes lo conocen, pero tal vez no lo conocen con el término adecuado. O sea, pero lo conocen, han hecho, han preparado. Ustedes dicen, para que se dore, para que se ponga bonito, le vamos a poner un quesito ahí encima porque le va a dar color y bonito. Entonces, pero la técnica culinaria es, o sea, y cómo se denomina es el gratinado, ¿no? Gratinado, gratinar. Entonces, estamos hablando de poner esta capita dorada encima para que este platillo se vea más delicioso y más eh, apetecible. Así como que solo con verlo ya, o sea, me, me, me traslada así como que a comerme y a devorarme ese plato. Entonces, esas son varias de las técnicas también que nosotros podemos encontrar en el ámbito culinario también y en el tema de alimentación saludable, porque ¿qué pasa con esto? O sea, tiene un porqué, ¿no? Estamos hablando de la cocción en seco, de la cocción en medio graso, de la cocción en medio líquido o húmedo. ¿Cuál de estas ustedes creen que es la más opcionada para nosotros mantener una alimentación adecuada y saludable? ¿Cuál de todas estas? Puede ser a la Mm, plancha, a la parrilla o el escalfado. También pues Al vapor. A la parrilla o al vapor. yo también pienso que al vapor, a la parrilla, todo que sea más, que no sea muy, echarle muchos fritos, pienso yo. No sé si estoy bien, Lisa. Sí, muy bien. Ahora vamos a dejar de compartir esta pantalla para buscar un huevo pocha. Vamos a ver el video para que ustedes vean cuál es la técnica y vayan a sus casitas a hacer un huevo pochado. Aquí en la próxima clase yo les voy a preguntar si es que les salió el huevo, poder realizar esta técnica. El huevo cuando frito, si no, es como que No es bonito, pero de un minuto ya lo ya aquí se carga. Mientras se carga, vamos a revisar. A ver, vamos a compartir, que no se me duerman. Vamos a ver la técnica y de tarea van a hacer ustedes la próxima que les vea. Me van a decir cómo les fue con se cargue. ¿Cómo lo hacemos? Con agua suficiente hasta que hierva. Ya verán lo que les queden así. Ya nosotros vamos a bajar, pero pequeñas es esa que utilizan para el café. Estas son las pequeñas porque si le ponemos mucho, entonces se nos va a vinagrar el huevo. Vamos a agregar esto. El vinagre va a servir para que la clara del huevo no se despegue y se ajuste a la yema. Ya veremos. Bajamos aquí, vamos a esperar que estas burbujas desaparezcan. Puse fuego bajo. Bien, miren, ahora ya que las burbujitas han desaparecido, entonces yo voy a hacer una especie con una cuchara, ayudando a cuchara de remolino. 3, van a hacer un remolinito e inmediatamente, miren, 1, volvemos, 2,
y 3. Un remolito, todo de un tiro, bien pegadito. Esto va a ir dando vueltas. Miren, miren cómo se van poniendo los huevos. Así, con ese remolinito, un poquito, y vamos suavemente, suavemente. Simplemente para que vayamos viendo, miren, suavemente. Así. Ahora lo vamos a dejar aquí quietecito. Vamos a darlo tranquilito ahí. Estos huevitos, ven cómo van. Ahí van nuestros huevos poche o pochado, como quieran llamar. Para que quede más duro, le pueden dar de 5 a 6 minutos. Vamos a sacar estos huevos con la ayuda de agua. Tengan cuidado al sacarlo porque yo voy a retirar el exceso de agua de ellos y lo voy a poner aquí en un envase. Miren aquí, entonces vamos a ver, sí, que no se nos parta. Listo, nuestro huevo poché, nuestro huevo pochado, como lo quieran llamar, rico, delicioso. Yo voy a acompañar esto con unas tostaditas. Escribirte. Ya, a ver, ¿qué les pareció ese huevo pochado? ¿Ves? Es lo que les decía yo, más o menos la técnica que aplican para realizar esta cocción, esta técnica culinaria, que es como que agua a temperatura alta, pero luego ya le dejan reposar y es toda una técnica, ¿no? Entonces, Profe, En la sopa igual cocino profe, yo. yo en la sopa, justo, perdón compañero, en la sopa de fideo, ya cuando Ajá. está lista la sopa, se suelta Le así pongo los los huevos huevos. y no se les remueve y salen hasta sin vinagre, de hecho, Enteritos, salen más ya completitos. entero. Solo no hay que removerlos y salen así, pero yo no he sabido que he estado preparando con huevos ponchados, imagínense. Yo solo sé la sopa de fideo cuando no hay carne, por ejemplo, les echo en la sopa ya lista que está hirviendo y salen así. ya, muchas gracias, Adam. Una pregunta, profe. ¿De dónde es originario este platillo? O sea, no sé si es de Colombia, no sé, eso sí tendría que averiguar porque la verdad es que no sé. Yo lo vi justamente en este programa porque tampoco antes había escuchado. No lo Sí. había escuchado. Y bueno, profe, disculpe, pero yo la verdad este plato digamos, lo pude ver que lo venden en los chifas y se llama consomé a la reina. Ya, Ujú. Sí, se le ponen agua hervida y encima un huevo y así se sirve, prácticamente como está en el video. ya, Ujú. escalfados, ¿no? Los huevos escalfados. Sí, No sé, pero de lo que investigo en este momento, para que no nos quedemos con la duda, o sea, lo que me dicen es que más o menos o sea, se remonta y es como que se origina em, en Nueva York. No sé, pues usted dice que lo ha escuchado y con otro término. Es que, como les digo, o sea, en términos culinarios también vemos un montón, ¿no? Y que, como dice Verónica, ella tal vez en sus platillos así, nomás que no es una chef de primera, los ha hecho, ¿no? Pero sin saber que tienen una técnica que son el huevito pochado, ¿no es cierto? O sea, ya bien perfecto, pero no fritos, no llevados a altas También, temperaturas con aceite. perdón, licenciada, también en la sopa de huevos se le dice así, que se hace una sopa rapidita, se le sazona, se le pone unos 3 fideos de cabello de ají y se va botando los huevos despacito, despacito, y como dice la compañera, salen enteritos. Igual el compañero es una sopa parecida a la sopa de Taiwán, parece que se llama, y es así, pero con un poquito de nabo, y les ponen los huevos así enteritos. Ya, verán, les voy a contar, o sea, acabo de investigar porque después de que hagan consulta, también eleva la consulta, digo, vamos a consultar vamos a despejar esa duda. Dice, ¿no es cierto? Porque alguien tuvo que haberlos inventado y dijo, ah, sí, quedaron perfectos y casi similares a un huevo frito, un huevo medio, un huevo tibio, un huevo así, a las personas amantes de los huevos también. Entonces dice que la más conocida cuenta en un agente de bolsas retirado llamado Lemuel Benedict, ¿no? En un intento por aliviar una fuerte resaca, dicen en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York, pidió que le sirvieran pan tostado con tocino y huevos escalfados y salsa holandesa y que fue tan buena la combinación que dio el nombre de este plato. Pero bueno, viene a ser con otros ingredientes, pero es lo que podemos, o huevos benedictinos, ¿no?
intestinos, que también se les conoce a estos huevos pochados o también escalfados. No escaldados, escalfados, porque escaldado era otro término también culinario que dice la compañera que nunca había escuchado y que lo ha escuchado en otra situación, ¿no? Muy diferente, pero estamos hablando y estamos tratando todos los términos culinarios que no hemos conocido y que el día de hoy pues hemos podido también como que ir por ahí adquiriendo uno que otro conocimiento nuevo, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? De las clases también, de que ustedes reciban, de que ustedes también puedan aprender y nosotros también aprendemos de ustedes, porque, por ejemplo, la compañera dice ahí, yo le he visto a mi mamá que hace también sus sopitas allí y les pone un huevo al final y queda algo parecido, ¿no? Pero sin la técnica, ¿no? Que vinagre y que no sé cuánta cosa más y que queden perfectos. Yo, en cambio, los vi, como les dije yo en este programa, y también decía, bueno, en algún momento voy a tener que hacer cuántos echaré a perder, no sé, pero ahí me ha salido. Entonces, de eso, mis estimados, a ver, vamos a ver, ustedes tenían, les decía yo, una tarea también, una actividad interactiva, sí, que siempre me gusta indicarles también para que ustedes ya vayan teniendo la idea. En esta actividad interactiva, ustedes tienen que realizar, bueno, responder a una pregunta y es, no sé si alguien la tiene a la mano, porque se me ha salido, a ver, aquí estábamos. Y ya nos queda casi nada de tiempo, 1 minuto, esperemos poder avanzar ya. Déjeme, reviso la unidad 3. Estamos en la unidad 3, en evaluación, actividad interactiva. Ya, listo, le hemos encontrado. Recuerden, por favor, leer los parámetros, evaluar. No se me olviden de leer eso porque todo suma, todo suma. Si usted no da su criterio, si de pronto copia y pega del internet, eso ya no va a tener la misma puntuación porque se les está pidiendo a ustedes un criterio, ¿no? Una explicación breve con sus palabras, ¿no? Además, en otro de los parámetros a evaluar también siempre se va a considerar, y yo por lo menos soy una temática con el tema de errores ortográficos, en el que yo digo, a ver, si es que hay faltas ortográficas, yo ya les bajo puntos por faltas ortográficas. Es que vamos viendo este tema también. No se olviden la honestidad académica, recuerden